Pero estamos hablando de algo como el fin del mundo. Se ha hablado de ello mucho antes de que la ciencia apareciera, ¿no? Resulta que ahora que tenemos futuro, por primera vez en la historia de la evolución, que es algo sin precedentes, ahora me vienen, oye, nada menos que Martin Rees, rector de la Universidad de Cambridge, y presidente, si no lo es ya, lo va a ser, de la Royal Society de Gran Bretaña, viene y me dice, cuidado, solo tenéis un 50% de posibilidades de sobrevivir este siglo. Y además por culpa vuestra, por razones inducidas por el propio hombre. Jordi, ¿qué me dices de eso? Bueno, no cabe duda que son noticias bastante negativas, ¿no? Si nosotros intentamos hablar de la extinción del ser humano, sí, como hablaremos aquí, quizá el punto de partida es ver el fenómeno de la extinción. Y dejando aparte qué especie somos, la extinción con toda seguridad es el punto final de la vida de cualquier especie. Más del 90% de las especies que han vivido en la Tierra se han extinguido, por tanto la extinción no debería ser una sorpresa. Lo que pasa es que ahora estamos hablando de una especie que está acelerando o puede estar acelerando las condiciones que pueden, digamos... Para extinguir a las demás. Pueden extinguir a las demás o pueden llevar a extinguir a ella misma, efectivamente. Oye, pero eso lo tenéis muy claro cuando hablamos de la necesidad urgente de defender la biodiversidad y demás. Tú has estudiado, eres matemático además, ¿no? Biólogo, sí, pero bueno, has trabajo con utilizado matemáticos. Modelos matemáticos. Cierto. Para ver las interrelaciones entre esta diversidad, pongamos, en el mundo de los animales y de las plantas, y cómo funcionan estas interrelaciones. ¿Hay algo nuevo que habéis descubierto allí? Sí, en los últimos, yo diría que 10, 15 años han habido avances grandes en el campo de la ciencia. Ecólogos en todo el mundo han empezado un poco a ver los beneficios de la biodiversidad. Hasta ahora uno podía decir, bueno, hay que preservar la biodiversidad por cuestiones éticas, hay que evitar la extinción de especies, porque ¿quién somos para extinguir especies? Pero ahora más sabemos que hay un coste económico y de funcionamiento a la extinción de muchas especies. Sabemos que el mundo con una diversidad menor va a ser o sería un mundo que funcionaría mucho peor, esencialmente. En donde para nosotros sería más difícil sobrevivir. Totalmente. Eustoquio, nombre de familia único. Sí. Tú lo sabes todo sobre las extinciones. No tanto, no tanto. Sí, lo sabes. He hecho algo, pero... Y tienes una cosa que a mí siempre me encanta, y es que has pasado mucho tiempo estudiando un bichito que llamáis los foraminíferos. Efectivamente. ¿No? Oye, ¿por qué son tan interesantes desde un punto de vista de lo que se nos viene encima, desde el punto de vista de las extinciones, los foraminíferos estos? Sí, bueno, son unos microfósiles que realmente son muy abundantes, tienen un registro en el pasado muy bueno y son para nosotros, para los geólogos y para los paleontólogos, son para nosotros como los cobayas y la mosca Drosophila melanogaster es para los biólogos. Son para nosotros microfósiles que nos permiten poder ver cuál ha sido el patrón de extinción y cuáles han sido las causas de los eventos de extinción que ha habido en el pasado. Entonces... Porque hay muchos. Claro, sí. Ha habido 5 grandes extinciones. O sea, ¿es un plancton? ¿Qué es? ¿Es un organismo...? Sí, los foraminíferos son protozoos marinos unicelulares que tienen una concha microscópica que cuando muere, pues esa concha se conserva muy bien en los sedimentos marinos. Entonces nosotros, cuando esos sedimentos ya emergen, muchos años, millones de años después, pues los encontramos y podemos hacer muestreos muy detallados que nos permiten ver cuál es la relación de causa y efecto entre los niveles que tienen eventos importantes, por ejemplo, con evidencias de impacto meteorítico. Esos nivelitos que tienen concentradas las evidencias de impacto, podemos muy bien muestrear por abajo y por encima y ver qué les ocurre a los foraminíferos.
¿Y qué les ocurre? Algo que, bueno, en unos casos hay extinciones catastróficas, en otros hay cambios... ¿Cuáles son iba a decir las que podamos recordar, las últimas 3 grandes extinciones? Bueno, ha habido 5 grandes extinciones. Las últimas 3 fueron la del límite paleozoico-mesozoico, era primaria, era secundaria, esa fue la más grande de todas, hace 250 millones de años. Hubo otra después a finales del Triásico y la más reciente hace 65 millones de años, que es la del límite Cretácico-Terciario. Esta es la mejor estudiada y además es en la que yo he podido estudiar con más detalle, porque... claro, uno no puede hacerlo todo y claro, yo he estudiado los foraminíferos desde esa extinción hasta 30 y tantos millones de años. Y con el plancton ese, a estos organismos con su conchita microscópica sedimentados en el fondo del mar, decís, a este murió porque hubo un meteorito hace 60 millones de años. Bueno, nosotros lo que vemos es, en todas esas muestras que hemos tomado muy detalladamente, vemos cómo es el patrón, el modelo de extinción, si ese modelo es un modelo gradual o es un modelo catastrófico, si en relación a ese nivel que contiene las evidencias de impacto hay una extinción brusca en ese momento o si es una extinción más gradual o si no pasa nada. Ajá. Y lo que hemos visto en el límite Cretácico-Terciario es que la extinción es muy catastrófica y muy súbita, muy repentina. Y casi... aproximadamente, con respecto a los foraminíferos planctónicos, que son los que yo estudio, aproximadamente el 90% desaparecieron exactamente coincidiendo a nivel milimétrico con el estrato, con la capita que tiene las evidencias de impacto meteorítico. Oye, lo de los meteoritos parece importante, de eso estamos seguros, que un meteorito puede acabar con estos organismos y con nosotros mismos. La búsqueda de los meteoritos... Bueno, hay gente, no como nosotros, y ustedes, que están acostumbrados y que les parece perfectamente normal que haya un pequeño imprevisto como este que acabe con el 90% de una especie. Jordi, a ti eso no te impresiona. Quiero decir, es el pan nuestro de cada día para vosotros, ¿no? Efectivamente. Y de cara al futuro que viene, ¿cuál es tu opinión de lo que dice Martin Rees, de lo que decía en la primera parte? O sea, estas amenazas globales. Eso siempre tiene un poco el riesgo de hacer de profeta, ¿no? Y eso es difícil. Lo que sí está claro es que efectivamente el ser humano está modificando la biosfera y lo está haciendo, digamos, a una tasa y a una magnitud que no se ha contemplado antes. Y también es cierto que esos cambios inducidos por el ser humano, ese tipo de perturbaciones, tienen un potencial grande para provocar, digamos, extinciones tanto de otras especies como cambios en la biosfera que pueden acabar afectando al ser humano. Porque tú en tus escritos lanzas una idea, dices, oiga, yo lo que estaba analizando me demuestra que en determinadas especies donde se está produciendo un acoso, un debilitamiento, una degradación, de pronto se produce la extinción. O sea, de pronto nadie lo espera. De pronto hay un salto. ¿Nos puede pasar algo así? Efectivamente, son lo que los científicos llaman puntos de catástrofe, ¿no? Sí. A veces como seres humanos, ¿no? Por nuestra educación tendemos a pensar linealmente, tendemos a pensar que hay una relación proporcional entre causa y efecto. Si yo degrado el 10% de un ecosistema y pierdo 5 especies, extrapolo pensando que si degrado un 20% perderé 10 especies, si degrado un 30% perderé un número equivalente de especies. Lo que estamos viendo ahora es que los sistemas ecológicos, la forma en que interaccionan las partes, las especies, es un tipo de interacción no lineal, donde a veces hay puntos de situación de no retorno. Por ejemplo, yo puedo ir empujando el vaso
encima de esta mesa y aparentemente no sucede un cambio grande, pero si coloco el vaso encima del extremo y le doy un pequeño empujón, no va a haber relación directa entre lo pequeño del empujón y el efecto final. Y tú dices, científicamente no sabemos distinguir si estamos muy cerca del abismo o no, porque no conocemos bastante, ¿no? Conocemos poco para hacer estimas, ¿no? Conocemos poco. Oye, vamos a ver. Martin Rees hablaba de una amenaza que él casi le atribuye el 50%. Martin Rees dice, almacenado en los sótanos de los grandes arsenales militares, hay armas atómicas que representan un equivalente de 3 toneladas de TNT por habitante en Europa y en Estados Unidos. Bueno, y dice, no me fío. O sea, con este arsenal se puede producir un accidente muy fácilmente, sobre todo si vamos a un mundo en donde las posibilidades de acciones individuales, porque la tecnología ya no depende de grandes gobiernos ni de grandes instituciones. ¿Qué os parece? O sea, ¿os parece normal o vosotros estáis acostumbrados a ver catástrofes y dices, oye, ha hecho falta menos para que se produjera en el pasado una extinción de foraminíferos, ¿no? No, se podría hacer una analogía entre las causas y los efectos producidos por el impacto de un gran meteorito. Siempre que se habla de extinciones producidas por meteoritos, se supone que el meteorito es lo suficientemente grande para producir una catástrofe global, porque si es pequeño en realidad puede causar bastante destrucción en un área, pero luego esa área se puede recolonizar. Pero una catástrofe nuclear podría tener unos efectos muy parecidos al impacto de un gran meteorito, y dependiendo de la cantidad de bombas que explotaran, podría producirse una catástrofe mayor o menor. ¿Qué pasa? ¿Por qué sería parecido? ¿En qué sentido? Sí, ¿Levanta la polvareda? Lo primero que habría sería un cambio climático. En general, el denominador común de los eventos de extinción, de las extinciones del pasado, es que hay un cambio climático. Entonces, hay un denominador común que es el factor temperatura. Eso ya se empieza a ver actualmente. ¿Se produce un aumento? Ahora está empezando a subir la temperatura por el efecto invernadero. La quema de los combustibles fósiles, el petróleo y el carbón, está produciendo mucho CO2, gases de efecto invernadero, que hacen que los rayos infrarrojos pues no vuelvan a la atmósfera, no logren salir de la atmósfera y entonces se aumente la temperatura. Y después de estudiar tanto las extinciones y las amenazas de las extinciones y de ver a foraminíferos de estos extintos, ¿habéis aprendido algo de la vida? O sea, del origen de la vida. ¿Tú ves cabilas? O sea, ¿te han ayudado estos organismos microscópicos a ver lo que les diferenciaba de lo mineral? ¿Por qué en un momento dado saltan a la vida, a la capacidad de replicarse? ¿O en eso seguimos donde estábamos? Este quizás es un tema muy interesante. De hecho, dentro de la paleontología hay 3 temas realmente interesantes al gran público, que es el origen de la vida, el origen del hombre y la extinción, que se ha popularizado con la extinción de los dinosaurios. En realidad son temas diferentes. Yo sobre el origen de la vida no he hecho nada. Pero están muy lejos de... Bueno, los foraminíferos. Los microfósiles, los foraminíferos son organismos muy sencillos, muy primitivos, y en realidad pues no estarían tan lejos de lo mineral. Bueno, sí y no, estarían a medio camino entre el origen de la vida y lo que somos nosotros, ¿no? Jordi, ¿tú qué me dices? Sí, hay una cosa también que hemos aprendido, ¿no? Porque tú nos preguntabas hace un rato qué hemos aprendido de la historia. Y hoy estamos hablando de la extinción desde un punto de vista, digamos, negativo, porque estamos hablando de la extinción
posible extinción del ser humano o la extinción de otras especies inducidas por el ser humano, que obviamente pues tiene una lectura negativa. Pero por otro lado no hemos de olvidar que la extinción tiene un aspecto positivo, porque sin las extinciones en masa pues seguramente no estaríamos aquí. El que no se consuela es porque no quiere.